Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Virginia Ramírez Herrera. Soy alumna de la Maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Y les presentaré el trabajo titulado La ciencia de la administración pública mediante este video, cuyo propósito es exponer la historia de la administración pública utilizando para ello un cuadro sinóptico que he elaborado en el que se realiza una breve descripción de las 4 escuelas de la administración pública con sus principales exponentes y sus aportaciones de manera cronológica por cada una de las escuelas. De antemano ofrezco una disculpa por omitir a tantos nombres de exponentes valiosos. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, solo he incluido los más representativos. ¿Por qué es importante reflexionar sobre el tema? Para efectos de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política que nos ocupa, reflexionar sobre la historia de la administración pública desde cada una de las subescuelas es, de cierta manera, didáctico para tener un mejor entendimiento de que el contexto histórico y cultural y las necesidades que el Estado ha tenido que solventar en cada una de estas regiones del mundo con el ánimo de reflexionar sobre los procesos institucionales y estructurales por los que ha pasado el fenómeno administrativo del Estado hasta llegar a su contexto en la actualidad. ¿Qué elementos abona este tema a la nueva gestión pública? Partiendo de la administración pública para entender las políticas públicas, una de las herramientas de las que se sirve la administración pública para dar solución a una problemática pública que afecta a un determinado grupo de la sociedad y que el gobierno la tiene en su agenda pública es Aguilar Villanueva en su libro El futuro de la gestión pública y la gobernanza después de la crisis México define las políticas públicas como las acciones del gobierno que tiene como propósito realizar objetivos de interés público y que los alcanza con eficacia y aún con eficiencia. De este modo, nos conectamos justamente con la llamada nueva gestión pública, concepto que surgió para describir los cambios que experimentaban las políticas de gestión dentro del sector público en países como Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos. Y es definida en el seminario de esta misma temática que se llevó a cabo en Alemania en el año 2009 como un paradigma de la administración que se caracteriza por adaptar herramientas de la gestión empresarial al manejo de los asuntos públicos y que defiende la prestación de servicios más ajustados a las necesidades de los ciudadanos con un enfoque de eficiencia, competencia y efectividad en la satisfacción de las demandas sociales de iniciativa privada, asegurando que los beneficios que de éstas se deriven se distribuyen equitativamente entre los miembros de la sociedad. Precisamente, los elementos que abona la temática de este trabajo, la nueva gestión pública, es ir realizando la reconstrucción de la administración pública hasta convertirse en una ciencia y mediante un recorrido histórico por las 4 escuelas de la administración, en qué momentos y por qué surge este nuevo paradigma global. Bien, entonces nos enfocamos en nuestro cuadro sinóptico, iniciamos por la escuela francesa. La escuela francesa nos dice la ciencia de la administración pública nace justamente en Francia. Su padre fundador es Charles Jean-Baptiste Bonny, quien con su obra Principios de la Administración Pública, publicada en 1808, establece los principios para el estudio de la acción gubernamental. Los principios que establece como fundamentales son: 1. Que la administración nació con la asociación o comunidad. 2. Que la conservación de la comunidad es el principio de la administración. 3. Que la administración es el gobierno de la comunidad. 4. Que la acción social es su carácter y su atribución la ejecución de las leyes de interés general. También define a la ciencia de la administración pública como la ciencia de las relaciones entre la sociedad y los administrados y de los medios de conservación de estas mismas relaciones por la acción de la autoridad pública sobre las personas y las propiedades en todo lo que interesa al orden social. En 1966, en su obra La ciencia de la administración pública en Francia, Langrand considera que el hecho administrativo es identificable. Tal identificación se encuentra en lo que llama los 6 factores fundamentales. El factor organizador: la administración debe asegurar el orden y remover obstáculos. El factor estabilizador: la continuidad es fundamental, porque sin ella se enerva la dinámica de la acción.
El factor racional. La administración pública es cooperación humana altamente racional. Idea similar formulada por el norteamericano Dwight Waldo. Factor de organización. En su entender, dice Langrod, la organización ha de entenderse como algo fundamental. El factor finalista. Los fines de la administración son la conservación del orden público. Y el factor centrípeto. Toca a la administración jugar el papel de dar unidad. En 1983 publican el libro de la ciencia administrativa Jacobo Chevalier y Daniel Loschak, quienes se ubican en un planteamiento renovador y contribuyen positivamente a la renovación de los añejos fundamentos jurídicos de la ciencia de la administración pública francesa. Sin desechar la tradición de esta disciplina, incorporan conceptos que ahora refrescan el ambiente académico de Francia. En la escuela francesa, la ciencia de la administración pública, en la escuela alemana, la ciencia de la administración pública alemana contemporánea es heredada de las ciencias camerales. Además del legado cameralista de von Stein, existe una amplia tradición burocrática y militar que se deja ver en los escritos contemporáneos. Una tendencia a percibir las cosas de manera integral con la presencia de un Estado fuerte y un desarrollo sin paralelo a nivel de la teoría de la relación entre la administración y el poder político, por lo que la escuela alemana destaca por la influencia mutua entre la práctica y la ciencia de la administración pública. En Alemania se desarrolló desde el siglo XVII una ciencia aplicada de la administración pública llamada ciencias camerales hasta principios del siglo XVIII. Este campo se orientó al estudio específico de las instituciones administrativas. Lorenzo von Stein publicó entre 1866 y 1867 su obra La teoría de la administración. En ella se propuso construir una ciencia social que explicara las relaciones sociales y en donde el conocimiento sería el fundamento para la acción administrativa. Otra influencia importante de la ciencia de la administración pública alemana es el desarrollo de la teoría de la burocracia de Max Weber. La ciencia de la administración pública en Alemania, de acuerdo a Werner Thiem, ha seguido tres etapas. Primeramente, la era del cameralismo y de la ciencia de la policía, después, la declinación del estudio original de la teoría de la administración y, finalmente, el surgimiento de las ciencias administrativas. La escuela alemana, en particular la teoría de la burocracia, ha tenido un impacto en el pensamiento administrativo de todo el mundo, ya que es aplicable y compatible con prácticamente cualquier estructura jerárquica. Muy bien, seguimos con la escuela estadounidense y, entre paréntesis, es donde surge el enfoque científico de la administración. Bueno, vamos a hacer este énfasis de esta escuela. El fundador de esta escuela es Woodrow Wilson. En 1880 las universidades norteamericanas adoptaron la ciencia del Estado que se impartía en las universidades alemanas a fin de formar personas que fuesen capaces de buscar un método similar al de las ciencias naturales para el estudio de la política. En el artículo de Wilson, el estudio de la administración en junio de 1887, estableció que el objeto del estudio administrativo tiene dos metas. Primero, descubrir qué puede hacer adecuada y exitosamente el gobierno y segundo, cómo puede hacerlo con la máxima eficiencia y al mínimo costo posible de dinero o esfuerzo. Para alcanzar este doble objetivo, deben tomarse en cuenta tres elementos, nos dice él: la historia del estudio, es decir, lo que otros han hecho en la misma línea. Segundo, averiguar exactamente cuál es el objeto del estudio. Y tercero, determinar los mejores métodos para desarrollar el objeto del estudio. En 1911, Frederick Taylor, con su libro Principios de Ciencia Administrativa, fundó la llamada Escuela de la Administración Científica, que pretendió aumentar la eficiencia de la organización industrial con base en la racionalización del trabajo operativo. El carácter científico de dicha administración se atribuyó al intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración, métodos que consistían fundamentalmente en la observación y la medición. A partir de ello se analizaron las tareas de cada operario, es decir, se estudiaron con base en tiempos y movimientos, dejando atrás a la improvisación y empirismo, privilegiando la planeación y la ciencia. En 1926, Leonard White publicó el primer libro de texto sobre la administración pública en Norteamérica
y el libro Introducción al Estudio de la Administración Pública, donde destaca 4 premisas. La administración pública es un proceso único, o sea, que es uniforme en sus características. Segundo, el estudio de la administración pública debe iniciar en su base gerencial y no en la base legal. Tercero, la administración pública es un arte que tiende a transformarse en ciencia. Y cuarto, la administración pública ha sido y será el corazón de los problemas del gobierno moderno. En su análisis sobre la dicotomía política-administración, Wilson refiere que la administración tiene una función diferente de la política. A fin de que la administración se erigiera como objeto de estudio específico y que por tanto tuviese cabida dentro del ámbito académico y además como base para un servicio público libre de la lucha partidaria y de los grupos de interés. De acuerdo a Langron, sin la tradición cameralista ni de la ciencia de la policía, la ciencia administrativa norteamericana se vio marcada con la idea del enfoque de ingeniería o movimiento del enfoque científico de la administración, en donde se trataron de erigir fundamentos científicos para la administración en general, puesto que se consideró que en el fondo las líneas generales de desarrollo de los estudios de la administración pública y de la gestión de los asuntos privados son las mismas. Sobre la escuela británica, el antecedente más antiguo sobre el estudio de la administración pública en Inglaterra data de 1176 con la obra de Richard Fitznell, El diálogo sobre la hacienda, y constituye un manual de procedimientos y organización en forma de diálogo. Esta obra representa uno de los muy pocos documentos administrativos de la Edad Media. Es hasta el siglo XX, a partir de 1921, inicia la formación profesional de servidores públicos a través de diversas escuelas. También se desarrollaron textos de exfuncionarios. En 1921, Moreland publica un artículo, La ciencia de la administración pública, y considera la administración como disciplina científica. Siguiendo con esta escuela, la británica, en 1923, Oliver Sheldon sistematizó elementos de la administración en su obra Filosofía de la Gestión. En 1975, Ridley publicó un importante libro para entender a la administración pública británica. Además, demuestra vínculos con la ciencia política. En la obra refiere que la administración pública británica detenta un triple objeto de conformidad con quienes la abordan, pues interesa diferencialmente al académico, al profesional y al ciudadano. El liderazgo británico de la ciencia en la administración pública inició en los años 90 como consecuencia de la política de privatización que generó críticas importantes, pero también apoyos sólidos. Destaca en particular Christopher Hood, uno de los autores más trascendentes y críticos de la nueva gerencia pública, quien ha realizado grandes aportes a la teoría de la administración y sobre una visión humanista. El enfoque de la nueva gerencia pública significó un cuestionamiento a la ciencia de la administración pública y es un modelo que se exportó a todo el mundo. Sobre las semejanzas y diferencias en esta escuela, la escuela británica privilegia la autogestión, la participación política y las autonomías, una administración sencilla con un pensamiento administrativo sencillo, en contraste con la centralización francesa o el mecanicismo militar alemán. La alemana y la estadounidense ambas se preocuparon por la formación de profesionales. Al impartir en las universidades el estudio de la administración pública, fueron las pioneras. La nueva gestión pública nace en Estados Unidos, pero la liderea y la implementa primero Gran Bretaña. La reflexión en lo que respecta a la administración pública en México, el modelo burocrático de la escuela alemana funcionó como un instrumento fundamental para impulsar y garantizar el funcionamiento de las instituciones públicas. Este modelo de administración pública, conocido como clásico, se basaba en ciertos principios como el énfasis de la estructura institucional, de trabajo, especialización, la jerarquización de oficinas y la centralización de la estructura de mando. Su filosofía en la gestión de interés público y la separación de la política y la administración. Sin embargo, a partir de 1970, este modelo ya no responde a las nuevas demandas de democratización y del servicio público, ya que la administración pública se orientaba por reglas y normas y no de acuerdo con las expectativas de los ciudadanos. A partir de 1980, las reformas administrativas aplicadas por el gobierno fueron inspiradas en el modelo de la nueva gestión pública.
Durante el gobierno de Zedillo, el programa de modernización de la administración pública identificó los principales problemas o contras de la administración nacional que impedían su modernización, las cuales fueron, primeramente, limitada capacidad de las estructuras de la administración pública para hacer frente a las demandas de la ciudadanía. También la excesiva centralización bajo la que opera la organización y los procesos administrativos, la deficiencia en las prácticas de evaluación del desempeño gubernamental y la pérdida de credibilidad en la función pública y en la profesionalización de los servidores públicos por excesos cometidos en la corrupción. Por lo que se tuvo a favor o como pros, las políticas introducidas en la administración pública bajo el enfoque de la nueva gestión pública a partir de 1990 son resumidas por Sánchez González por reducción del sector público en el tamaño, recursos e influencia, una descentralización efectiva de las organizaciones públicas, la conformación de jerarquías aplanadas, la ruptura de monolitismos y especialización para crear organizaciones muy pequeñas y mejor adaptadas al entorno, la desburocratización y competencia para liberar a las organizaciones de los procedimientos, el formalismo y la irresponsabilidad, desmantelar las estructuras para una nueva gestión de personal, la clientelización de los servicios públicos mediante la orientación al cliente, la evaluación por resultados como un mecanismo de desempeño, más poder a los gerentes para que tomen decisiones con mayores recursos, así como la prioridad de la responsabilidad y la rendición de cuentas. ¿Qué medidas se pueden implementar para corregirla, mejorarla o transformarla? De la Garza y Gómez concuerdan que nuestro país se ha transitado hacia un nuevo modelo administrativo dominado por los criterios de eficiencia, eficacia y calidad. Sin duda, estas premisas de la nueva gestión pública forman parte de las exigencias que la propia ciudadanía impone a las administraciones públicas. Sin embargo, también observamos que los mismos estudiosos mexicanos consideran que la modernización administrativa requiere la imposición de criterios de desempeño que favorezcan la eficiencia, la eficacia y la calidad. Aguilar y Ovalle exponen que para mejorar el funcionamiento gubernamental es necesario partir de la importancia de la administración pública en la gobernanza para mejorar la capacidad directiva del gobierno. Es indispensable no solamente la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas, sino una política pública que enfatice la calidad en la gestión pública. Por lo anterior, podemos concluir que al haber presentado primeramente la historia de la administración pública mediante sus 4 escuelas francesas, en donde se destaca por definirla como la ciencia de las relaciones entre la sociedad y los administrados y de los medios de conservación de estas mismas relaciones por la acción de la autoridad pública sobre las personas y las propiedades en todo lo que interesa al orden social. La alemana, caracterizada por la tradición burocrática y militar, con una tendencia a percibir las cosas de manera integral, con la presencia de un Estado fuerte y su teoría de la burocracia aplicable y compatible con cualquier estructura burocrática. La estadounidense, en donde surge el enfoque científico de la administración y sus preocupaciones por la eficiencia y la eficacia administrativa, además de su influencia de economía que se extiende hasta la fecha con el enfoque de políticas públicas y con la nueva gestión pública que prioriza la economía, lo que ha dado origen a la teoría de las políticas públicas y el modelo de la nueva gestión pública y, finalmente, la británica, que asumió liderazgo en la ciencia de la administración pública en los años 90 como consecuencia de la política de privatización que generó críticas importantes, pero también apoyos sólidos. El enfoque de la nueva gerencia pública significó un cuestionamiento a la ciencia de la administración pública y es un modelo que se exportó a todo el mundo. Asimismo, finalizamos con un breve recorrido por la historia reciente de cómo se ha implementado la administración pública en México. A manera de conclusión, cito a Gómez Díaz de León sobre lo que una administración pública moderna requiere, y esto es poner atención no solamente a sí misma, sino a su entorno y sobre todo a los factores que puedan contribuir a su mejora continua. Por esta razón, el horizonte de la administración pública mexicana está definido por las ideas, técnicas e instrumentos de la nueva gestión pública, enunciando principios que conllevan a las categorías de gobernanza y calidad, infraestructura y el capital humano para afrontar con éxito
los desafíos que representa una administración pública participativa y de calidad. Los aprendizajes adquiridos al realizar esta actividad son la importancia del análisis histórico para un mejor entendimiento del contexto actual que nos ayude a realizar un mejor y más amplio análisis sobre el estado en que se encuentra la Administración Pública Nacional con sus fortalezas y sus áreas de oportunidad a mejorar. Además, la relación entre políticas públicas y administración pública como respuesta a las demandas sociales y cómo y por qué surge el concepto de la nueva gestión pública y cómo se ha ido convirtiendo en el nuevo paradigma a nivel mundial en el manejo, administración e implementación de los recursos públicos por la preocupación de los gobiernos contemporáneos por alcanzar la calidad, la eficiencia y eficacia administrativa en la ejecución del gasto público. Muchas gracias por su atención.